En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Se me había olvidado eso. Se nos había olvidado todo. Ya, cuenta, señora secretaria. Presidenta, debo informar que ingresó a la Comisión el proyecto de ley que fija la Ley Marco de Cambio Climático. Este proyecto cuenta con un segundo informe de la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales y a la Comisión de Hacienda le corresponde pronunciarse acerca de las normas de su competencia. ¿Y cuántos son? Proyecto califica, todavía no lo hemos revisado. No tenemos, ya. Pero, ¿Y tiene qué calificación? Tiene discusión inmediata. Discusión inmediata. Desde ayer. ¿Cuál? Desde ayer. Cambio climático. Sí. Dile al gobierno. No, pero es mucha cosa, ¿no? O sea, el proyecto es muy extenso, pero Nosotros no hemos tenido no tiempo, sabemos. no hemos tenido oportunidad de revisarlo todavía. Por lo tanto, podríamos... Por lo menos no sea inmediato. Sí, le vamos a decir Pues que se escucha renueve. bajito. Nada, Está muy vamos, bajo, sí, está muy bajo. más fuerte. La secretaria nos ha dado... Tiene que las- prender- es tiene para que que prender su vengan, micrófono. para que vengan, porque así los tenemos No, presenciales. no. ¿No? No partamos con el pie izquierdo. No partamos con el pie izquierdo. Igual Oye, partamos a todos. mira, Que la Sole le hable al micrófono, que la Sole le eso, hable al Sole, por micrófono, favor, da porque cuenta no de se- nuevo. Ingresó a la Comisión el proyecto de ley que fija Ahora la Ley sí. Marco de Cambio Climático. Este proyecto Ahora cuenta con un segundo informe de la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales y a la Comisión de Hacienda le corresponde pronunciarse acerca de las normas de su competencia. Este proyecto fue ayer calificado con urgencia de discusión inmediata por el Ejecutivo y es un proyecto bastante extenso respecto del cual la Secretaría todavía no ha tenido ocasión de revisar cuáles son las normas de competencia de Hacienda, porque llegó anoche. Por lo tanto, vamos a tener que conversar con el gobierno, colegas, sobre los plazos, porque hoy día es miércoles, mañana tenemos sesión en la mañana, entonces si queremos verlo no lo vamos a poder ver antes del lunes, martes. Senador Coloma. Presidente, me parece bien, porque esto es un proyecto bien importante, pero yo me acuerdo, lo vi en otras comisiones muy enjundioso, y obviamente tenemos que tratar de hacerlo bien, entonces me parece razonable que le pidamos al gobierno que podamos Ahí mejorar. está escuchándonos el gobierno, senador. ¿Sí? Presidenta, ¿Quién? Max. Máximo ¿Quién Pavés, es parece. quién es el Max, gobierno en Max, este caso, presidenta? Max Pavés. presidenta, Sí. un gusto saludarla, buenos días. Perdón Bueno. que interrumpa la lectura de la cuenta, simplemente esto lo hablamos con la ministra de Medio Ambiente, la urgencia de discusión inmediata de cambio climático obedecía única y exclusivamente de utilizar un vehículo procesal que nos permitiera incluir indicaciones. Desde luego que no es el ánimo del gobierno tener ese proyecto con discusión inmediata en la Comisión de Hacienda. Obviamente nosotros vamos a bajar en la urgencia, así que cuente con ello. No, va a ser un problema. pero es segundo informe. O sea, tenéis que cambiar la urgencia y tenemos que ver, ¿las indicaciones las vas a introducir en la Hacienda? Fueron en el medio ambiente. Fueron en medio ambiente, presidenta. Ah, las ya indicaciones. están introducidas. Ah, pero entonces, perdón. Entonces, fue medio ambiente, eso nosotros- fue discusión nosotros inmediata en medio ambiente para efecto de las indicaciones claro. y eso se postergó para allá. Ya, entonces Ya, es más fácil. o sea, es digamos. más fácil y ustedes no Claro. tienen inconveniente en que veamos la urgencia. Así es, presidenta. No, todas las garantías, no se preocupen. Ya, Gracias. perfecto, porque necesitamos tiempo para revisarlo. Ya. ¿Algo más, Soledad? No, presidenta, ese es el único documento de la cuenta. Perfecto. ¿Y tenemos invitados el día de hoy? Tenemos 3 proyectos en tabla, presidenta. El primero de ellos es el proyecto de ley en segundo trámite constitucional que modifica la ley 17.798 sobre control de armas con el objeto de fortalecer su institucionalidad. Este proyecto cuenta con un segundo informe de las Comisiones de Defensa Nacional y de Seguridad Pública unidas. A la Comisión de Hacienda le corresponde pronunciarse solamente sobre las normas de su competencia. Este proyecto también está calificado con urgencia de discusión inmediata el día de ayer y el senador Montes hizo llegar una indicación hace algunos momentos. Sobre el particular tengo que informar que, en primer lugar, digamos, hay que definir si la indicación, o sea, la indicación tendría que recaer sobre las normas de competencia de la Comisión. Pero además, aunque tenga discusión inmediata, igual que en el proyecto de cambio climático, estamos en trámite de segundo informe y, por lo tanto, la discusión inmediata no habilita la presentación de indicaciones, hay que obtener autorización de la sala para ese efecto. Está presente el subsecretario del Interior,
Presidenta, y el asesor legislativo, el señor Motles, y el jefe de asesores legislativos, señor Gómez, y de la Dirección General de Movilización Nacional también están presentes 3 señores coroneles y un asesor del Departamento de Control de Armas y Explosivos para exponer sobre este proyecto. Según el informe financiero de esta iniciativa, el efecto del proyecto de ley sobre el presupuesto fiscal está dado por el Sistema Nacional de Registro de Huella Balística. ¿A qué hace referencia? El proyecto que requiere la ejecución de inversiones, tanto para el Instituto de Investigaciones y Control del Ejército, a través de su banco de pruebas, como para la Dirección General de Movilización Nacional, para implementar un laboratorio de captura de huella balística limpia y un data center para mantener la información. Señala que, adicionalmente, el mantenimiento de la base de datos que contiene el registro requerirá la contratación por parte de la Dirección General de Movilización Nacional de 11 funcionarios y que la plataforma virtual que el proyecto de ley exige ya existe en la Dirección General de Movilización Nacional, por lo tanto, esa parte no implica mayor gasto. De la misma manera, el registro de armas del Estado con sistema de trazabilidad de armas y municiones que exige el proyecto de ley puede ser implementado con los recursos existentes, ya que las Fuerzas Armadas cuentan actualmente con un registro que permite cumplir con esta exigencia. De acuerdo a estos criterios, la Secretaría definió las normas de competencia de la Comisión que dicen relación con el sistema de identificación balística automatizada y con unas multas que se establecen como nuevas, porque las multas antiguas no fueron incluidas dentro de las normas de competencia. Perfecto. Entonces, si le parece a la comisión, podríamos partir por escuchar a senador Montes. Presidenta. Senador Montes, por favor. No, Presidenta. a ver, le hago Senador primero y Montes. yo después. Ya, senador Lagos. Sí, está pidiendo la palabra. Lo Mire, escuchamos. Yo estoy llegando a la comisión, pero entiendo que este proyecto Mejor que le llegue. pusieron urgencia o llegó a la comisión recientemente, ¿no? Sí, Ayer. fue dado cuenta en la sala ayer. Ya. Yo no tengo dificultad en verlo, pero lo que me preocupa, y perdona que tenga interés en esto, está el proyecto de la moción que presentamos a algunos miembros de la comisión sobre información que se debe suministrar al Servicio de Impuestos Internos por parte de Banco, que hemos tenido varias audiencias. Yo creo que por lo menos, yo siento que hemos sido muy cooperadores en esto de formando una opinión adecuada de este proyecto, pero yo creo que ha llegado la hora de votar. Entonces me preocupa que estando este proyecto en primer lugar de la tabla, ahora con este sector. Se va la señal, senador Lagos. Te esperamos a que llegues, por favor. No, te esperamos a que llegues porque no se escucha nada. Presidenta. Ricardo, ya. Asiento. Corta ese. Sí, estamos todos tranquilos. Tú vienes agitado. No, Presidenta, pide oxígeno ahí en el Policlínico del Congreso. Urgente. Ricardo, no se te extendió nada. ¿No? No. Ya. Sí, pero es que Ricardo termina y de ahí le damos acá. No, lo que yo traté de transmitir mientras jadeaba por los pasillos del Congreso es que hay un proyecto que está primero de la tabla hoy, que es el que le suministra, obliga a dar información Sí. por parte de la banco, instituciones financieras, servicios de impuestos internos. Es un proyecto que lleva varias sesiones, hemos tenido buena audiencia, que han generado algunas dudas. Yo todo eso lo puedo entender, hay indicaciones presentadas y yo quisiera que pues comenzáramos a votar ese proyecto. ¿Ah? Entonces, ¿qué ocurre? Que yo venía con la expectativa hoy de que llegáramos a esa instancia, porque hemos tenido muy buena audiencia y de variado tipo y hemos dado, no digo la facilidad, hemos tenido toda la madurez de escuchar distintas opiniones. Pero ahora aparece este proyecto, el de Ley de Control de Armas, parece que. Sí. Entonces podemos tener aquí un debate largo que va a impedir tal vez comenzar a votar el proyecto. Entonces yo quería plantearle que o empezamos a votar hoy día, aunque sea un par de artículos, o derechamente queda firme que se tiene que ver en primer lugar y votar a partir de la próxima sesión ordinaria de la Comisión de Hacienda. Sí. Eso lo quiero pedir para... Ahora, entendiendo que van a llegar seguramente otro proyecto, van a venir el cambio climático con discusión inmediata. No,
yo quiero decirle que me gustaría, con la mejor disposición, que impulsáramos ese proyecto. Perfecto. Gracias. Voy a dar la palabra al senador Montes y al senador García. No, yo comparto lo que ha planteado el senador Lagos. Creo que podríamos convenir de que el lunes hacemos una sesión y vemos el otro proyecto. Quiero sí aprovechar de hacerle ver al Ejecutivo de que a nosotros nos llega ayer la discusión inmediata de este proyecto. El proyecto tiene un comparado de 12 páginas, tiene un informe de 354 páginas y la verdad que ni por exagerados que seamos lo alcanzamos a leer. Yo leí el comparado y 70 páginas del informe. La verdad que está bien de que Hacienda sea como un trámite para ver los gastos solamente del informe financiero, pero este es un marco más general. Mira, yo he conversado incluso con el subsecretario Gali, que a veces conversa con los parlamentarios, y he podido constatar de que hay mucho apuro en sacarlo. Conversemos, saquemos esto de la comisión, está bien, el de armas, pero realmente al otro pongámosle una fecha precisa y démonos toda esta sesión para consultar, para conversar con el Ejecutivo, para saber el alcance de esta ley, que a mí personalmente me parece de una ingenuidad pero profunda. Pero creo que sería bueno por lo menos avanzar algo en esto, avanzar en esta ley y dejar para el lunes el otro proyecto. Gracias, senador. El senador Montes, senador García. Yo quiero hacer una propuesta después de escucharlos. Presidenta, respecto del proyecto de información de las instituciones financieras al Servicio de Impuestos Internos, falta que el subsecretario de Hacienda responda a las consultas que le fueron formuladas por integrantes de la comisión y que, dado que terminó en su momento el trámite de, digamos, la orden del día, no lo pudo hacer. Entonces yo quería pedir de que antes de que votemos pudiéramos escuchar al subsecretario de Hacienda. Yo sé que él hoy no ha podido conectarse porque está con un tema de salud, pero que probablemente va a ser resuelto entre hoy y mañana. Así que si lo fijamos para el lunes o para el martes no debiéramos tener ninguna dificultad, pero que lo escuchemos. Y también quería pedir que escucháramos a la CMF. Yo, escuchando al subsecretario de Hacienda y escuchando a la CMF, no tengo ningún inconveniente que comencemos a votar. Muchas gracias. Hagamos una reunión larga el próximo lunes. Me parece, yo concuerdo con eso. Yo quiero hacer una propuesta, de hecho lo habíamos conversado con el senador Montes ayer o antes de ayer. Primero, yo creo que este proyecto que tenemos hoy día tenemos que solo abocarnos a las materias de la competencia de la comisión, porque si no hacemos eso, tendríamos que nuevamente abrir el debate, tendríamos que nuevamente escuchar a los invitados y no sé si tiene sentido. Ese debate lo haremos en la sala, está el informe en extenso, tal como lo dijo Carlos, de 300 y tantas páginas, donde están las exposiciones de todos los que fueron invitados en la comisión unida, entiendo que fue Soledad. Y, por lo tanto, yo me abocaría, después de escuchar al Ejecutivo, en que nos explique el proyecto y las materias de la comisión, a votar este proyecto. Partiría hoy día el debate del de información y fijaría para el día lunes sesión para continuar la votación del mismo. ¿Les parece, senador Coloma? Presidente, yo tengo yo siguiendo la lógica del senador García, me parece que deberíamos citar para el lunes una reunión más larga donde esté el subsecretario, esté la CMF, que el subsecretario estaba operándose. Por eso. Una intervención Entonces, pequeña. que el lunes lo podemos ver, ellos dos primero explican y después nosotros votamos, y si quieren se alarga, por no hay eso, problema. yo partiría... O vamos directamente al lunes, no tengo dificultad para hacerlo ordenado. Pero yo trataría de partir hoy día. Ahora, hoy día no vamos a poder votar porque efectivamente no está el subsecretario. Ya, entonces lo dejamos para el lunes sí o sí. Nos hacemos cargo. Sí, y además está el bote salvavidas también para hoy. ¿Verdad? Que están invitados bomberos. Ya, sí. ¿Ya? Y... ¿Les parece? No, sí. Entonces tomamos ese acuerdo Sí, y el lunes pero nos el juntamos. lunes, por última sesión que puede terminar más tarde. Una sesión más larga el lunes. Sí, eso, que puede empezar a las 10 o 10 y media y terminar a la 1, no sé, 1 y media, por lo menos. ¿Les parece? 10 y media, 1 y media. Carlos, tenemos educación a partir normalmente de las 12:30. Pero lo Bueno, concordamos entonces, después. ya, pues, pero vemos una hora más concordemos temprano, después entonces. con la Secretaría No la tengo hora dificultad. y vamos a eso. Bien. Antes de pasar al Ejecutivo, decirle a los colegas que ya oficiamos a la Secretaría del Senado. Conversamos también con el vicepresidente para el tema de Eduardo Marzi y la verdad es que no les pedimos, sino que les comunicamos que no se va hasta el 1 de diciembre, tal como solicitó el senador Lagos. Estamos con la cara pintada.
fue fuerte el documento, porque usted le decía que le devolvían a Marci el 1 de diciembre. No, que se los entregábamos el 1 y no antes. Bueno, la Sole se puso pintura de guerra. Aquí hay una protesta y dicen que se quede. Pero eso lo negociamos el 30 de noviembre, ¿les parece? O sea, nosotros lo prestamos si va con aumento de remuneración, ¿no? Sí, pues con eso logramos que se quede. Otras funciones. Oye, con eso logramos que se quede. Te firmo. Seguramente. Uno la crece. Vamos a Riquelme mejor, presidenta. Vamos a Riquelme. Ya. Estimado subsecretario, tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidenta. Saludar a la comisión, a los honorables senadores que tan cariñosamente me han recordado durante la cuenta. La verdad, presidenta, si me permite, lo va a compartir Juan Ignacio Gómez. Una presentación muy breve, voy a ir muy someramente en el proyecto. Este es un proyecto, presidenta, que es bastante conocido, incluso yo creo que el senador Montes era diputado cuando iniciamos la tramitación de estos proyectos de ley. Estaba en el colegio, yo estaba en el colegio, señor. Puede ser que lo haya visto como parte de las tareas de educación cívica. Incluso el presidente, entonces lo que voy hablando en serio, presidenta, es que la primera moción alrededor de esto es del año 2007-2008 y el proyecto está en el Senado desde septiembre del 2018 y se vio largamente en las Comisiones Unidas de Seguridad y Defensa. Para tranquilidad de los miembros de la comisión, ha sido un estudio muy largo en esas dos comisiones que tuvimos, además, muy buen trabajo. Fue bastante colaborativo y hicimos hartas indicaciones, así que es un proyecto de ley, por eso mismo en las 350 páginas probablemente del informe. Entonces voy a ir muy rápidamente en el contenido del proyecto. ¿Cuáles son los fundamentos, presidenta? En primer lugar, lo que nos hemos encontrado es que estamos regulando las armas principalmente desde el lado del punto de vista de la oferta, ¿no es cierto? Es decir, ¿quién tiene armas hoy día de fuego legalmente? Y la idea es que las tenga responsablemente. Y así sujetarlo a normas de tenencia responsable y de la misma cara, la otra cara de la misma moneda, ¿no es cierto? Una adecuada fiscalización por parte de las policías. Además, hay algunos elementos que a nosotros nos interesan particularmente. La incorporación del sistema IBIS como parte importante de la modernización del sistema de registro de armas. Se actualizan los requisitos para adquirir un arma. Se permite conocer el historial de un arma desde que fue internado, por ejemplo, a nuestro país a través de un importador hasta que se destruye eventualmente en un proceso de destrucción de armas. Y además modificamos los penales. Recuerde que esta ha sido una norma que es bastante útil, exitosa, desde el punto de vista de dotar de herramientas a la Fiscalía para la persecución penal, particularmente para aquellos delitos en que se ven involucrados armas de fuego. Y uno lo puede ver desde el punto de vista preventivo, presidenta. Incluso si uno lo mira, esta ley en todo lo que se refiere a las armas es bastante preventiva porque considera el arma un elemento de peligro y por lo tanto los delitos asociados al control de las armas son delitos de peligro. No es necesario que la persona haya utilizado el arma para que exista un delito asociado a la conducta, sino que basta con que posea un arma de manera ilegal. Incluso lo vamos a ver, el artículo 3 de la ley establece aquellas armas que son per se ilegales y por lo tanto su sola posesión o las partes y piezas o la manipulación de ellas constituye ya per se una conducta reprochable socialmente. Y ahí están principalmente los ejes del proyecto, presidenta: el control y registro de las armas, el perfeccionamiento de su inscripción, la fiscalización, el régimen sancionatorio y las modificaciones al Código Procesal Penal. Voy a ir muy rápido, presidenta. En lo primero, se perfecciona el concepto de armas de fuego. Es importante aquí, presidenta, porque estamos hablando de cualquier elemento que proyecte una munición a través del sistema de combustión de gases, ¿no es cierto?, que lo constituye un arma de fuego. Y por lo mismo, aquí incorporamos aquellas que son adaptables o transformables para que se transformen en armas de fuego. Y aquí hay un avance importante, presidenta, porque lo que estamos viendo en fenómenos delictuales actuales es que
se están utilizando armas adaptadas o transformadas que eran originalmente un arma a fogueo, son adaptadas, perforadas muchas veces o adaptadas o cambiado su cañón para que sean aptas para el disparo. Además, estamos ampliando las facultades de fiscalización para todas las fuerzas de orden y seguridad, entendiendo el fenómeno de las armas como cuando está relacionado con fenómenos delictuales. Se aumenta el catálogo de armas prohibidas, es decir, aquellas que son per se un delito poseerlas, tenerlas o transformarlas, importarlas, o cualquier verbo que se relacione con ellas. Y además, lo que le decía yo, el sistema de huella balística que permite relacionar una munición cuando ha sido percutada con un arma determinada, de tal manera de que facilitar o viabilizar la investigación penal asociada al uso de armas de fuego. También se establece la obligación de informar a la DGMN, ¿no es cierto?, de todos aquellos que tengan obligación o estén relacionados con el mercado de las armas, deben estar proveyendo información a quienes están a cargo de su fiscalización. En este caso, mantenemos la orgánica de fiscalización. Recuerde usted que la Dirección General de Movilización Nacional, Presidenta, es el órgano central de coordinación en la fiscalización de las armas, y ahora estamos ampliando porque cualquier persona, cualquier funcionario de las Fuerzas de Orden y Seguridad, Carabineros o PDI, puede cumplir la función de exigir el registro adecuado de un arma. Además, se incorpora el deber de las personas jurídicas de informar el destino de las armas al momento de su disolución. Era parte del problema que teníamos, ¿no es cierto? Digámoslo así, era la muerte de quienes eran poseedores de armas de fuego. Y la muerte física en el caso del fallecimiento de una persona natural, pero también la muerte jurídica en el caso de las personas jurídicas cuando se disolvían. Por lo mismo, esto quedó mejor resuelto en el proyecto de ley. De nuevo, especificamos las labores de fiscalización, particularmente en los verbos que se utilizan para la autorización de la DGMN. Discutimos muchísimo respecto de cuáles eran los verbos correctos asociados a las armas para que no se nos quedara ninguna acción, ningún acto jurídico, digámoslo así, fuera de la regulación cuando ese acto jurídico se realizara respecto de armas de fuego. Y está también la obligación de cancelación de la inscripción de un arma cuando hay condena por crimen o simple delito, o por violencia intrafamiliar, incluso facultando a la autoridad administrativa para el retiro provisorio de esa arma. Piénselo así, Presidenta, aquí esto es particularmente relevante porque muchas veces podríamos llamar los trámites, la tramitación de tanto judicial como administrativa llevaba a que el peligro se concretara, ¿no es cierto? Y que teníamos a personas que ya teníamos algún antecedente que podría generar un mayor riesgo, por ejemplo, una persona que tuviera antecedentes por violencia intrafamiliar y que tuviera inscrito un arma y nosotros no actuar respecto de esa persona oportunamente, de tal manera de disminuir el riesgo de que pudiera utilizar esa arma en la afectación de otra persona. Y así se incorpora, lo vamos a ver más adelante, una medida cautelar incluso de suspensión de la inscripción del arma y la obligación, por ejemplo, de una persona de tener que depositar esa arma mientras dure el proceso penal que se lleva adelante respecto de ella. En lo que es perfeccionamiento de la inscripción, Presidenta, se restringe la delegación en la inscripción del arma de tal manera que la persona se haga responsable de esa inscripción y se modifican los requisitos. Esto es algo que discutimos muchísimo también, de hacer más estricta. Hemos sido bastante criticados por aquellas personas que son pretenden ser más liberales en cuanto al uso de las armas, porque efectivamente este proyecto de ley propone, hizo un juicio de riesgo, digámoslo así, propone aumentar las medidas o los requisitos o ser más claros y estrictos en los requisitos a que deben someterse a aquellas personas que quieren inscribir un arma de fuego. Y por lo tanto, obviamente, eso limita el mercado, ¿no es cierto?, de las armas al hacer más exigente a aquellas personas que quieran tener o poseer un arma. También establecimos muy claramente el número de armas que podía tener una persona dependiendo de cuál fuera su calidad o el uso del arma que se le podía, la cual quería tener. También se avanzó en la
en la regulación respecto de la pérdida de aptitudes, es decir, qué pasaba con la pérdida sobreviniente de alguna de las condiciones o requisitos que le establecíamos, y incorporamos un requisito de idoneidad o conducta personal que fuera compatible con la ley, de tal manera de que le exigimos más a la autoridad administrativa, pero le damos la facultad de hacer un juicio respecto de la idoneidad de las personas al momento de inscribir. Se agrega también como requisito, Presidenta, y esto también en una lógica de principio precautorio, ¿no es cierto?, que aquellas personas que tengan denuncias por robo o extravío de armas, que nos pudieran dar indicios de que o es negligente respecto al cuidado del arma, o ha utilizado la denuncia por robo, el extravío de un arma, como un mecanismo para poder deshacerse de ella e introducirla al mercado ilegal, lo que hace es que somete a mayor restricción a aquella persona que ha extraviado un arma o la ha declarado robada, permitiéndole, eso sí, por excepción, a la DGMN, permitir a esas personas inscribir armas igualmente. En cuanto a fiscalización, Presidenta, ampliamos las facultades de las fuerzas de orden y seguridad, algo que ya le expliqué. Aumentamos los horarios de fiscalización administrativa. Esto ahí hay un trade-off, podríamos decir, un juicio de ponderación que hay que hacer a este respecto. Si usted piensa, Presidenta, que aquí hay personas que tienen legalmente armas, naturalmente esa persona no quiere ser afectada inoportunamente por una fiscalización meramente administrativa, ¿ah? Y además tampoco queremos que se preste para abuso, por ejemplo, una fiscalización administrativa que evite obtener una orden judicial, por ejemplo, de entrada y registro. Y por lo mismo mantenemos los criterios de ciertas limitaciones horarias para la fiscalización, sin embargo, lo ampliamos de tal manera que esta fiscalización pueda ser realizada. Y se implementa lo que le dije, un sistema de huella balística automatizada, de tal manera que tener el registro de la huella balística de cada arma que pueda ser contrastado con evidencia para determinar la trazabilidad del arma desde que ésta ingresa al país. Esto es determinante, Presidenta, porque al final cada arma tiene una huella, deja una marca en la munición que permite, a través de pericia, vincular una munición que haya sido utilizada en la comisión de un delito y haya sido recuperada en el sitio del suceso con algún tipo de arma, si es que tuviéramos la huella balística limpia y la tuviéramos accesible. Eso es parte del informe financiero de este proyecto, justamente porque lo que necesitamos es invertir ahí en tecnología para que eso realmente, más allá de la ley, se implemente realmente. Otro de los avances del proyecto es la implementación de un registro de armas del Estado, es decir, tener claramente cuántas armas y quiénes tienen armas en el Estado, y además obligar a cierta planificación en la fiscalización a los órganos a cargo de ello. En el régimen sancionatorio, Presidenta, y aquí voy a ser simplemente enunciativo, si es que es necesario, después hay preguntas, podemos entrar más al detalle, ¿no es cierto? Pero en esta materia, ¿qué pasa con las fiscalizaciones, con la posesión y tenencia, con la venta de municiones? Avanzamos en normas de fiscalización y sanción en esta materia específica, la puesta a disposición de armas respecto de menores. Esto es muy relevante, Presidenta, cuando se ocupaban a niños, niñas y adolescentes para la ejecución de delitos, sabiendo de la punibilidad disminuida o incluso la ausencia de punibilidad respecto de niños, niñas y adolescentes, dependiendo de la edad. La alteración del sistema de trazabilidad, la responsabilidad en la pérdida de armas y un agravante especial de la ley de control de armas. Además, pensando en que muchas veces las armas están asociadas a delincuencia organizada, Presidenta, establecimos normas de investigación y de cooperación eficaz, de tal manera que aquella persona que quiere colaborar con la investigación puede hacerlo teniendo una punibilidad disminuida. También redujimos la facultad o redujimos la discrecionalidad del fiscal para optar por una suspensión condicional del procedimiento cuando se trata de procedimientos asociados a armas de fuego, y
mantuvimos y perfeccionamos las técnicas especiales de investigación que contempla ya la Ley de Control de Armas, porque creemos que es importante que esta puede ser una puerta de entrada para las policías y para el Ministerio Público de investigar y desbaratar bandas delictuales, gracias a que si es que utilizan armas de fuego, esta puede ser la puerta de entrada para una investigación mayor. Respecto del Código Procesal Penal, Presidenta, se corrige la redacción del Código de tal manera de aclarar que se permite el procedimiento abreviado respecto de la ley de armas. Esto va en un sentido distinto a la suspensión condicional del procedimiento, pero muchas veces para permitir a los fiscales llevar adelante condenas efectivas. Y finalmente, en los artículos transitorios, Presidenta, se regula la entrada en vigencia con un plazo de vacancia con la dictación del reglamento complementario. El reglamento complementario es esencial para la aplicación de esta ley. Además, tenemos que regular la principal novedad, podríamos decir, de este proyecto de ley, que son las armas adaptables o transformables, es decir, cómo los importadores de armas de fogueo y los compradores o vendedores de armas de fogueo, los comercializadores de armas de fogueo o armas transformables o adaptables van a tener que sujetarse a esto. Se regula la imputación del gasto, como ustedes bien saben, y además se establece un régimen excepcional para aquellas personas que hoy tienen inscritas armas y que superan los límites impuestos por la nueva legislación. Lo que hicimos aquí, Presidenta, que es la verdad una tradición bastante sana de nuestra legislación, es no darle efecto retroactivo a esta norma y permitirle a aquellas personas que hoy día, de acuerdo con la normativa vigente, han inscrito armas que superan los límites que estamos estableciendo en esta ley, que lo puedan mantener esas armas. No seguir adquiriendo, pero sí puedan mantener las armas que hoy día tienen inscritas, ya sea para colección, ya sea para fines deportivos o incluso para defensa personal, Presidenta. Por último, el informe financiero, ustedes pueden ver, está principalmente asociado a las inversiones que son necesarias en el IDIC y en la DGMN para principalmente todo lo que es huella balística y las inversiones que hay que hacer para tener un correcto registro, la operación y mantenimiento de la DGMN. Aquí nos interesa mucho porque además estamos tratando de profesionalizar el registro en la DGMN y liberar a las fuerzas de orden y seguridad a la que es la función propiamente policial, ¿no es cierto? Y ahí usted puede ver cuál es el efecto neto para el gasto fiscal, tanto en el primer año de transición en cuanto a inversiones como en régimen de la aplicación de este proyecto de ley. Eso es, Presidenta. Espero haber sido rápido pero claro en el contenido de este proyecto. Eso es esencialmente el contenido del mismo. Muchas gracias, subsecretario. Le ofrecemos la palabra a los invitados. No sé quiénes más estaban, Soledad. De la Dirección General de Movilización Nacional. Perfecto, de la Dirección Nacional de Movilización. Dirección Nacional de Movilización. ¿Quién va a intervenir? Buenos días, Presidenta. Habla el director comandante de la Dirección General de Movilización Nacional, coronel Osvaldo Catrileo Aranea. Y en esta oportunidad me acompaña el director del Instituto de Control del Ejército, IDIC, el coronel Francisco Silva, quien va a dar a conocer el proyecto que mencionó el subsecretario del Interior con respecto a lo que tiene relación con el proyecto Huella Balística. Ok, le damos entonces la palabra al coronel Francisco Silva. Buenos días, señora presidenta, señores senadores. Soy el coronel Francisco Silva. Voy a compartir una presentación para dejar más claridad de qué consiste el proyecto y de qué es lo que estamos hablando. Bueno, es la propuesta de huella balística a los honorables, donde tenemos un
temario, los objetivos, antecedentes, un marco, una propuesta económica, conclusiones y proposiciones. El objetivo de este proyecto es elaborar una propuesta que permite implementar un sistema nacional de consulta de evidencia balística limpia, proveniente de todas las armas nuevas de uso civil, que son internadas al país. Tengo que hacer mención que en la actualidad y desde el año 2005, el Instituto de Investigación y Control, perteneciente al Ejército, lleva un registro y a la fecha tenemos más de 190.000 huellas balísticas limpias almacenadas en forma no digital, quiere decir en forma física. Y eso puede contribuir bastante a lo que estamos trabajando. Por lo tanto, esto permitiría, con esas armas que son a la vez internadas, contrastar, como dijo muy bien el subsecretario del Interior, contrastar en las pericias que se encuentran con la huella sucia en un suceso. Por lo tanto, eso quedaría todo a disposición de los tribunales. Para conocimiento de ustedes, el Instituto de Investigaciones, nosotros tenemos todo lo que es control de calidad desde el año 1911 y a partir del año 1963 está establecido, actualmente tiene la prohibición de verificar la calidad de todos los bastimentos, pertrechos, sistemas en cualquier edad de su ciclovía y todos los elementos sometidos por control en la ley 17.798. A su vez, nosotros tenemos sucursales que están en distintos lugares del país, como también 32 delegaciones que me permiten poder registrar y ayudar al registro de las armas que hay en el país. Nosotros cooperamos mucho con las autoridades fiscalizadoras de Carabineros. Ya es muy sabido que tenemos acá en la actualidad el aumento sostenido de armas y que es lo que es en la línea que el Estado nos está pidiendo que debemos saber un poco más de control. Para lo cual, los decomisos y todo lo que ha declarado, tenemos que ir en un proceso de digitalización. En la zona sur la comisión aumentaron un 80% prácticamente y eso es producto de la gran cantidad de armas que están siendo ingresadas en forma ya sea ilegal o producto de las pérdidas que se producen por parte de los usuarios de la tenencia. ¿Qué es lo que tenemos en la actualidad como antecedente? Que el Ministerio de Defensa, a través de la DGMN, supervigila y controla las armas, explosivos y todos los artificios pirotécnicos que están afectos a la ley 17.798. El IDIC, Instituto de Investigación y Control del Ejército, a través de su Banco de Pruebas de Chile, es el que proporciona la asesoría técnica tanto a la DGMN como a Carabineros, y en la actualidad, como dijo el subsecretario del Interior, en la nueva modificación a la Policía de Investigaciones, de la peligrosidad, estabilidad, funcionamiento y calidad de las armas y elementos sometidos a control. Acá nosotros tenemos un registro de más de 190.000 huellas balísticas, como ya les contaba, desde el 2005, que pueden ser incorporadas para la labor investigativa tanto de Carabineros como de investigaciones. ¿Cuál es la definición y caracterización del problema? Tenemos una alta dificultad para determinar responsables de los delitos. Como fue declarado, en la actualidad se encuentra una huella y no una huella sucia en un hecho del suceso y no podemos dar claridad de qué arma fue disparada. ¿Por qué? Porque tenemos todo, no lo tenemos en forma digital. El incremento paulatino de los delitos con armas de fuego y antecedentes balísticos de armas de fuego en el IDIC, Banco Prueba de Chile, sin digitalizar. Definición. Nuevamente vemos que a partir del año 2013 al 2019 se produce un incremento sostenido de un 30% aproximadamente en lo que van en los delitos. Registros sacados de fuentes oficiales. Los procesos judiciales requieren información oportuna y veraz que sustentan las resoluciones de los tribunales.
tal como dijo nuestro subsecretario, del momento que una fiscalía solicita que se vea una huella limpia y se contrarreste contra una huella sucia, en la actualidad es muy difícil poder entregar en forma oportuna y veraz la información, ya que tiene que ser buscada dentro de estos 190.000 armas y si es que fue inscrita. Por lo tanto, los elementos probatorios son suministrados por las policías, quienes deben realizar las investigaciones y nosotros aportamos y cooperamos con ellos. ¿Cómo tenemos la actualidad? Nosotros tenemos el IDIC, tenemos el sistema para recuperar todas las armas, son disparadas, que ingresan legalmente al país y hacemos esta huella. Por lo tanto, no la tenemos digitalizada. No podemos entregar esa información tanto a la LAVOCAR como a la PDI. Ellos ya tienen un sistema de huella balística para lo que es la huella sucia. ¿Qué es lo que queremos nosotros? Por intermedio, el propósito, contribuir a la seguridad, orden público e investigaciones policiales relacionadas con la identificación de las armas de fuego, como el IDIC, a través de la DGMN, proporcionar tanto a la PDI como a Carabineros, enlazados, todos los elementos enlazados, mediante una base de datos y ayudar a los tribunales de justicia. ¿Cómo lo queremos hacer? Tener una base de datos IDIC completa de todas las armas que ya tenemos en este momento 190.000, más todas las que están ingresando, más todas aquellas que van a ser destruidas en esta base de datos y que va a cooperar a la trazabilidad que está en el proyecto para que la GMN realice y, por supuesto, y lo más importante, ayudar a la labor investigativa tanto de la LAVOCAR como la CRIM, que es de la PDI. Todo esto enlazado. Que ahora tenemos que considerar que estaban en el proyecto y que en su actualidad, como dijo el subsecretario, lleva bastantes años y que a su vez no estaban las armas que van a ser destruidas y todas aquellas que el nuevo sistema de identificación orientado a las prestaciones de la Fuerza Armada, orden de seguridad, gendarmería y la DGAC. Por lo tanto, esto hay que evaluarlo. Nosotros ya hicimos un trabajo avanzado y conforme a lo que el subsecretario indica, nosotros estaríamos cubriendo en esta cantidad de años la producción de internaciones, que son aproximadamente 7.000 armas las que ingresan al país, tenemos todos los registros, destrucción anualmente, Carabineros, la DGMN está haciendo una destrucción entre 7.000 y 10.000 armas, nosotros sacamos un promedio de 7.000. Y tenemos la huella balística que nosotros ya tenemos, que ahora aumentó y tenemos a 190.000 armas. Estos son los elementos y lo que conllevaría el trabajo que nosotros deberíamos realizar en el tiempo para poder registrar todo. Todo esto se puede disminuir siempre y cuando se aumentan los recursos y se compran más elementos. Por lo tanto, la solicitud que nosotros se hizo en su momento para la huella balística, en la actualidad estos 3.000 de pesos estaría aumentando. Y aquí vino una proposición que el comandante en jefe del ejército, a través del Instituto de Investigación y Control, puede solventar esta adquisición siempre y cuando se le autorice por parte del Ministerio de Hacienda un aumento en su espacio de gasto que tiene como instituto. ¿Y cómo viene de eso? De los ingresos del 1,5 de la ley. En la actualidad, de los montos que nosotros pasamos, estaríamos faltando 387 millones, que este sería el total que nosotros necesitamos para cubrir todo el trabajo que necesitamos como proyecto para cubrir todas las necesidades de instalación, comunicación y enlace con los tribunales, policías, DGMN y las bases de datos que van a ser necesarias. A su vez, nosotros hicimos solamente un levantamiento, que esto no está financiado, pero
de un análisis de la demanda para 100.000 armas estimadas que tiene que ver para cubrir las Fuerzas Armadas de orden y seguridad, donde nosotros con un solo elemento, y con todo que el IDIC tiene la capacidad, porque tiene elementos y distintas sucursales que podría hacerlo, podríamos nosotros en 13 años tener todo el registro de todas las armas que pertenecen al Estado. Para eso necesitaríamos esta cantidad de montos, el monto necesario para poder cubrir eso. ¿Esto se puede disminuir? Sí, siempre y cuando estos elementos que están acá se adquieran mayores equipos. Conclusiones. Existe un interés importante del actual gobierno respecto al control de las armas de fuego y de investigaciones que se realizan para dar con los responsables de los delitos. En la actualidad, no se cuenta con una base de datos de evidencia balística limpia, digitalizada. Se solicitó por intermedio del comandante en jefe al Ministerio de Defensa la factibilidad de creación, autoriza aumentar el espacio de gasto del IDIC por este monto, que en la actualidad ya tenemos que generar un poco más, para poder satisfacer la necesidad del proyecto inicial. Se debe incrementar la dotación, se debe considerar la reposición de equipos críticos del instituto y el proyecto considera la adquisición de equipo IBIS 3D HD, producto que tenemos que estar enlazado con Carabineros y con la PDI. Proposiciones, considerar el espacio, el aumento de gasto, considerar este aumento del proyecto, centralizar en este instituto el trabajo y gasto que implique el nuevo título sobre la ley de control de armas del Estado, considerar que esta actividad conlleva un aumento de dotación del instituto, apoyar la flexibilidad de compras para este instituto en la tramitación y solicitud de compra ante la empresa. Y por último, el Ejército de Chile, por intermedio del IDIC, quiere informar el productor de los humanos y materiales para que el Estado de Chile pueda cumplir en forma más eficiente el control de la ley 17.798. Lo anterior no implicaría un nuevo gasto, sino que puede ser sacado lo que del Instituto de Investigación y Control. Esta inversión ayudaría a identificar a responsables de delitos cometidos por la arma de fuego y aumentar la percepción de seguridad de la población, y la creación de la capacidad en el IDIC para mantener a los bancos de datos de huella balística limpia, permitiría a la policía y tribunales del país contar con herramientas científicas que suministren datos confiables que le permitan determinar responsables. Eso sería la presentación y muchas gracias, señora presidenta, por darme el tiempo para exponer lo que significa el proyecto huella balística. Muchas gracias, coronel Francisco Silva. ¿Tenemos a alguien más, Soledad? No, no hay nadie más. ¿Colegas? ¿Alguna pregunta, comentario? Senador Coloma. Gracias, presidenta. La verdad es que estuvimos viéndolo a máxima velocidad, porque esto entró recién ayer, digamos, y obviamente tenemos que echar una miradita respecto de los temas que le corresponden a la comisión, que si bien son específicos, tienen relación también con los temas de fondo, que algunos que se han descrito en esta presentación. Yo creo como lógica primaria al subsecretario, porque aquí se hace cargo básicamente de tratar de ver cómo se logra generar un tipo de control respecto a las armas legales en Chile, digamos, y eso es lo que el esfuerzo máximo que se hace. Yo creo que es parte también importante saber cuál es la información que usted tiene respecto a las ilegales que existen, porque yo creo que el gran problema en general es que los delincuentes usan armas ilegales, por lo menos eso es lo que se ha instalado, a menos que usted me pueda decir lo contrario, cosa que sería también interesante, pero que son elementos buenos para tenerlo, por así decirlo, arriba de la mesa. Lo segundo que plantea respecto de las necesidades de coordinaciones y colocar en línea, como decía el coronel, me parece fundamental. Creo que eso es parte esencial de este proyecto y un elemento eje de cualquier política pública en materia de una mejor seguridad y un mayor control. La verdad es que a mí me tocó participar en algunos de los proyectos anteriores y claro, y son temas que como que claman al cielo, que no han estado resueltos, y creo que una buena oportunidad creo que es un buen esfuerzo que se está haciendo para
poder lograrlo. Me van a surgir muchos temas cuando tengamos que verlo esto, porque hay que estudiarlo a fondo, pero me gustaría por lo menos, subsecretario, tener un contexto respecto cuando uno habla de armas, cuáles son las que están, cuántas. Bueno, tenemos una información, ahí nos dijeron las legalizadas, pero no las otras, o las estimaciones, o las formas, como ustedes ven que se van incorporando al mercado de la licitud. Y es un problema, es un tema yo creo que bien importante tener en contexto para efecto de darle curso a este proyecto. Gracias, presidenta. Muchas gracias, senador Coloma. Al senador Montes. Estás sin micrófono, senador. Está muteado. Estás muteado. Está muteado. Ahí sí. No, yo quiero opinar sobre este proyecto en el ánimo de expresar preocupación y decir que creo que este es un tema bastante central en la vida nacional. Y yo quisiera que estuviera bien, no quiero criticar, como siguiendo la forma de expresarse de Ricardo. O sea, mi ánimo no es, sino que decir, algo pasa aquí. Yo quiero contarles a ustedes que ya a fines de Frei hicimos este mismo debate, a fines del gobierno de Frei Ruiz-Tagle. Y este mismo debate, entiendo, siendo subsecretario Jorge Burgo, y presentamos con Juan Busto un proyecto en una época que era distinta a la actual, en el sentido de que el mayor problema era la arma hechiza y el acelerado crecimiento de la arma hechiza. En ese tiempo se estimaba ya en 400, 500.000, se hablaba, porque el Frente Patriótico y el Lautaro habían enseñado a cómo se fabricaban, y bastaba un tubo, una soldadura excepcional, y se detectaron lugares en Peñalolén y en otros lados, en la Florida, en departamentos serbios, en distintos lados se detectaron cómo se fabricaban, y tenía una simpleza realmente preocupante. Y yo, lo que yo quisiera preguntar, yo no estoy en contra de nada de lo que dice el artículo con la lectura rápida, del proyecto con la lectura rápida que le hice, no tengo diferencias con el texto. Pero a mí lo que me preocupa es cuál es la realidad respecto a la cual estamos operando, y en segundo lugar, cuál es la orientación para enfrentar ese proceso real. Y yo respecto a la realidad, quiero decirle que el problema es muy serio. Fundamentalmente, la seriedad tiene que ver con que hay muchas armas, hay muchas municiones circulando, y la verdad que, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Qué está ocurriendo? Aquí todo se asocia a la tríada narcotráfico, armas, violencia. Esa es la tríada respecto a la cual se plantea. Yo quiero decirle a ustedes que al menos mi experiencia es que además de esto hay algo que ha terminado siendo parte de la vida cotidiana en muchos lugares, que en la vida cotidiana se convive. El arma es más equivalente en algunos jóvenes a lo que era en mi generación las ondas. Uno tenía ondas, que era una forma de convivir, incluso para salir. Bueno, ahora hay muchas armas que están en personas que no son delincuentes, sino que el hecho de tener las armas tiene una facilidad de permitirles ser delincuentes con mucha fluidez. Yo normalmente los campeonatos de fútbol que voy, cuando se entrega el primer premio, se levantan al aire las pistolas y se dispara para celebrar el primer premio. Esto es algo que se va instalando como una forma de convivir. Entonces, a mí me preocupa el diagnóstico del cual se está partiendo. Y yo lo que he detectado que hoy día hay otra realidad, además de haberse extendido mucho más el tema de tener armas por la cotidianidad de las formas de convivir, no solo para delinquir. Después va transitando hacia forma de delinquir. Y uno pregunta, ¿dónde están guardadas las armas que tienen esas personas? Las tienen en su casa como algo normal. Quiero decirle que se ha normalizado eso. No puedo decir que esto es el 100%, de ninguna manera diría eso, pero que esto va creciendo y mucho. Y yo pregunto siempre, a los cabros les pregunto, hoy día les pido que me muestren las armas son de un nivel de sofisticación muy alta que yo nunca las había visto. En segundo lugar, uno le pregunta cuánto valen, y el valor es bajísimo, 30, 40, 50. Hay algunas que son más caras, pero son de un muy bajo valor. ¿Por qué? Porque el mercado tiene una cantidad de armas circulando de esta manera que normalmente no estamos tomando bien en cuenta, ya no son armas hechizas. Entonces, yo preguntando al propio subsecretario, ¿cuántas armas hay hoy día en Chile? Y él me dice,
legalmente hay 839.882 armas hechizas y 760.000 de estas activas. Y la mayor parte son, 6 de cada 10 son pistolas. Bueno, y además me dice la marca, porque es Glock, entiendo yo, buena parte de las que van instalándose. Yo pregunto, ¿cómo está funcionando hoy día el sistema de incautación? El promedio anual son 3.200 del total tan grande, 3.200. ¿Cuántas se han adaptado, modificado en este año para efectos de transformar armas que eran para una cosa de juego? 203 en todo el año. Entonces, yo lo primero que le preguntaría al Ejecutivo, ¿cuánto estima son la cantidad, además de la legal que me han dicho, de las no legales? ¿Cuántas armas no legales hay en este momento circulando en el país? ¿Qué hipótesis tienen? Lo segundo, yo le preguntaría, ¿cómo llegan estas armas a Chile? ¿Cómo están llegando a Chile estas armas? ¿Por qué tanto? En tercer lugar, ¿cuál es el impacto de la fabricación? En un momento fue lo principal, hoy día es secundario, pero ¿cuál es el impacto de esto? ¿Dónde y cómo se realizan las operaciones legales? Yo le preguntaría, quisiera saber cuántos locales hay en cada región, y esto se lo preguntaría para el comercio de armas. ¿Cuántos son en cada región y cuál es el dispositivo específico de esos lugares? Porque entiendo que hoy día hay mucho comercio de armas por vías digitales, que no es por la vía necesariamente los locales. Entonces, ¿cuántos son los centros de las operaciones legales? ¿Y dónde se realizan las operaciones no legales? Yo leyendo todo el proyecto digo, ¿por qué no han incorporado el tema nuevo, el fenómeno nuevo que es el arriendo de armas? Hoy día se puede arrendar armas. Digo hoy día, hace mucho rato que presentamos en la Fiscalía lugar, dirección, nombre de las personas que tenían los puestos de arriendo. Incluso en esa época fue hasta con punto 30 que se le entregó al fiscal correspondiente. Yo nunca supe en qué terminó eso. Entonces, ¿cómo se realizan las operaciones no legales? ¿Qué hipótesis tienen? Yo he llegado a la conclusión de que el tema de la aduana es fundamental para esto. No porque sí, el tráfico de armas en Chile hacia Bolivia y hacia Paraguay es a través de Iquique. ¿Y por qué eso no puede estar ocurriendo en el resto del país? ¿Qué pasa con aduana? ¿No tienen instrumentos para controlar lo que viene al interior de los containers? ¿Qué pasa? ¿Cómo puede ser que se le pasen containers? El container que pillaron en Iquique, que yo pensé que lo habían pillado en Iquique, no fue en Iquique, se pilló en Paraguay. Y desde Paraguay se hizo la reconstrucción hasta acá, según lo que me informan los funcionarios de aduana que hicieron la investigación, porque con ellos hablé. Bueno, pueden haber más de uno, pueden haber sido dos, pero el que primero pillaron se detectó allá. Y yo en esto no quiero desacreditar a la policía, lo que quiero decir es que nuestro sistema de fiscalización al respecto están llegando al punto que es pasadizo de armas a otros países. Esta es la primera conjunto de preguntas y de dudas que tengo. Lo otro, respecto a los propósitos, ¿qué pretende esta ley? ¿Cuál es el objetivo de esta ley? ¿Qué se quiere lograr? La lectura tan rápida a la cual fuimos obligados me permitió constatar que básicamente regular este mercado. Y yo diría regularlo, pero no necesariamente reducirlo al mínimo, que creo que el objetivo es distinto, no necesariamente reducirlo al mínimo. Y además lo mínimo muy transparente. O sea, yo creo que es grave lo que ocurre en Estados Unidos o lo que me tocó vivir en México, cuando las armas se masifican y cuando las armas llegan a todas partes y pasa a ser una forma normal de vivir. No hay alguien que, en México no hay nadie que no tenga en su auto un arma, O sea, no hay nadie, estoy exagerando, pero hay demasiada gente que tiene porque una manera de convivir, por cualquier cosa adicional. A eso queremos llegar. La arma, la tríada narcotráfico, armas, violencia, yo creo que tiene otro componente, insisto, que es convivencia, hay que tenerlo presente, que es forma de convivir en determinadas realidades. Y eso es lo más grave y probablemente lo más masivo. Bueno, ¿y qué medidas se toman en este objetivo que es regular? Es tener un registro y fiscalizar, y por otro lado, multar y sanciones más fuertes. ¿Cuántos policías hay hoy día? El informe que a mí me entregaron, hay 400 policías en este tema. 400 policías. Cuando se presenta el informe financiero, yo creí entender en la opinión del coronel de la Dirección General que la verdad que los recursos adicionales que se ponen no permiten un cambio significativo en la forma de enfrentar este tema. Es bastante marginal respecto a lo que actualmente existe. Bueno, yo creo que está bien tener un registro y fiscalizar más, está bien poner multas y sanciones fuertes,
pero ¿dará cuenta eso del tema? ¿Permitirá para el objetivo que el proyecto tiene, que es regular? No es reducir al mínimo esto, sino que es regularlo. Sobre todo cuando ni siquiera sabemos cuántas armas hay. Si eso es lo que yo encuentro ingenuo en este proyecto. Porque aplicar este modelo que aquí se está planteando, probablemente que hay 839.000 legales, pero probablemente hay una cantidad equivalente de no legales, ¿eh? Por lo menos. La verdad que cuando discutimos esto en los años 2000, lo que más incorporamos fue el tema de las municiones, porque dijimos casi incontrolable la fabricación de armas, pero mucho más controlable la fabricación de municiones, y por eso se incorporó el control de municiones, que hasta ese momento no tenía ningún control. Esta fue una iniciativa. Incorporamos el examen psicológico como gran novedad en esa época. Yo nunca he sabido si ya sirvió para algo o no. No entiendo por qué hoy día sacaron a los psicólogos y pusieron a los psiquiatras solamente. ¿Y cómo ha funcionado hasta ahora esto? No entiendo cómo ha funcionado. También incorporamos en ese entonces lo de violencia intrafamiliar, que no podían tener armas, y varias otras cosas. Pero hay una cosa que yo le preguntaría al subsecretario, porque él sabe de esto. ¿Qué pasa con los vigilantes privados? Porque aquí se mencionan los vigilantes privados que van a tener acceso a armas. Y que tienen acceso a armas y no necesariamente tienen un control equivalente al que tienen las Fuerzas Armadas, las Fuerzas de Seguridad, etc. ¿Qué pasa? Porque, o sea, uno sabe de distintas situaciones que se provocan a partir de personas que tienen menor formación, una selección más laxa, etc. Bueno, ¿cuál es la propuesta del proyecto? ¿O cuál es la alternativa a la propuesta del proyecto? Primero, incorporar, si el objetivo es reducir al mínimo las armas, yo incorporaría una campaña educativa, sin lugar a dudas, que fuera parte de esta ley. O sea, que toda familia, todo colegio, en todos lados se educara que las armas no son una forma adecuada de convivir, que al contrario, esto genera problemas serios en el tipo de tejido social, en el tipo de sociedad. O sea, entrar en lo educativo al fondo. Yo lo que propuse en su momento, hace tantos años ya atrás, junto con otros diputados, suspender el comercio mientras no se reorganizara todo esto. Bueno, aquí se supone que con estas medidas se va a reorganizar. Yo tengo bastantes dudas porque esto es muy dinámico. Y si hubiéramos hecho algo distinto hace 20 años atrás y hubiéramos tenido 3 años suspendidos para reorganizar esto y pasar a tomar un control, que la Dirección General tuviera, o cual instancia pública que se definiera, tuviera un control efectivo sobre esto, no solamente del Delta, no solamente sobre lo nuevo, porque como está el proyecto, la verdad que yo creo que la Dirección General además no tiene mucho que ver con el tema del parque ilegal. Ellos están dedicados al parque legal, no al ilegal. Entonces queda esto en manos de quién, de quién, ¿ah? Cuando tenemos la sociedad llena de armas. ¿Quién está a cargo de esto? Eso va surgiendo en la dinámica de los delitos. Ahora se nos dice, aumentaron 31% los homicidios con armas, 31% de los homicidios con armas respecto a lo que eran los años anteriores. Bueno, tomemos esos datos y actuemos. Yo a lo menos creo que sería razonable, y le planteo esto a los senadores, dejar en esta ley al menos una facultad al presidente de la República, que si lo estima puede suspender por un periodo de tiempo el comercio de armas, mientras no se tome control de este mercado, porque este no es un mercado como otros. Cuando tuvimos que suspender los taxis colectivos, suspendimos por no sé cuántos años en su primera ley, yo fui parte de eso también, después de nuevo porque queríamos regular y controlar un mercado que estaba en la situación que estaba. El tema de las armas es muy serio y por lo tanto precisemos la realidad respecto a los objetivos y las medidas consistentes con eso. A mí el informe financiero me parece que no está a la altura de la complejidad del fenómeno. O sea, aquí con esos recursos, la verdad, yo no veo por dónde va a poder ser, pero es un objetivo distinto al del proyecto. El objetivo del proyecto es regular lo legal. ¿Qué hacemos frente a lo ilegal? Yo no lo veo claro en el proyecto y no veo cómo se va a fortalecer eso cuando uno puede tener la hipótesis que a lo menos la mitad del parque de armas que circula en Chile no es legal. Eso quería hacer como reflexiones y yo sé que no tenemos, le diría a la secretaria de la comisión, es verdad que no tenemos facultades para mayor parte de estas cosas, pero sí tenemos la obligación al menos de abrir un debate y enfrentar a fondo el tema. Gracias, presidente. Gracias, senador Montes. ¿Alguien más? Senador Lagos. O sea, este es un proyecto gigantesco desde el punto de vista de su estructura y abarca muchos temas distintos, señora presidenta. Sí, el senador Montes plantea temas bien estructurales que claramente no quedan abordados en este proyecto. Y
Y yo creo que sería bueno que tal vez, sería bueno cuando digo que es bueno para nuestra comunicación y entendimiento, que el mismo Ejecutivo tal vez dijera, mire, si efectivamente hay temas que no van a quedar cubiertos en este proyecto o no quedarán del todo bien cubiertos, ya por último que lo diga así, para acotar bien el alcance que tiene. ¿Ah? Claramente un proyecto que va bien encaminado, pero creo que se puede quedar corto para la dimensión de del drama. Como esta comisión no es la comisión que vio el proyecto en detalle, hay miles de cosas que tal vez las dijeron en la presentación, pero no me alcanzan a saber. Yo tengo la curiosidad, por ejemplo, de saber cuántas armas se venden legalmente en Chile. Ya no estoy todavía hablando del mercado ilegal, que claramente ha crecido y todo eso lo sabemos, pero quiero saber si producto de toda la percepción de inseguridad ciudadana que hemos tenido en los últimos, no sé, 15 años, que ha ido incrementando, cómo ha ido aumentando no la adquisición por particulares en Chile de civiles, de ciudadanos, de armas, qué pasa con todas estas, comillas, escuelas de tiro, de clases, etcétera, cómo se han regulado, si eso tiene un efecto. Por ejemplo, a mí me gustaría saber si hay sanciones en esto. Tal vez no hay sanciones porque todos cumplen la ley rigurosamente, o tal vez no hay sanciones porque no hay una fiscalización adecuada. O sea, ¿cuál es la percepción que tiene el gobierno real? Me puede decir, mire, en la forma estamos avanzando en estas materias, pero la verdad que tenemos un tema de mercado negro brutal. Y abordarlo bien y no pensar, y lo digo porque lo que no quiero es que producto de la aprobación de este proyecto tengamos un tremendo titular en la prensa, pero que no va a servir. Esa es mi única preocupación. No digo que el gobierno ande buscando eso, pero como el gobierno yo creo que no anda buscando eso, va a ser el primer interesado en bajar las expectativas de algo, o si cree al contrario, que este es un proyecto que va a hacer un cambio cualitativo, tiene que tratar de convencernos a nosotros un poco también. Ese es mi tema. Entonces, no quiero ser mezquino con el proyecto, porque como señaló el senador Montt, hay 50 temas, 50 le puse color, hay muchos temas que no están incorporados o que pareciera que no están capturados por este proyecto y que no pretende capturarlo. Entonces, acordemos qué temas no están por ningún motivo cubiertos por acá o que no vamos a alcanzar a hacerlo. Vi la presentación que se hizo recién por parte del Ejército en esto, en la presentación de ahora, y lo que están planteando además son recursos adicionales a lo que ya viene en el proyecto. O sea, fueron bien directos en esto. Entonces la pregunta es eso, ¿vamos a entrarle a eso o no? ¿El gobierno, el Ejecutivo tiene condiciones para eso? Esa es mi reacción. O sea, yo no me veo rechazando el proyecto, pero tampoco creo que aparezcamos sobrevendiendo algo que no es, o al contrario, si tiene algo que es realmente fundamental, hagámoslo. Pero conversemos tranquilos en esto. Total, este es un tema que no es tan complejo todavía ni nos divide tanto. Guardemos las energías para lo otro, que tenemos otros temas en los cuales vamos a tener diferencias con el gobierno, con la derecha, etcétera, entre nosotros. Pero este no, entonces acotémoslo bien y tratemos de sacarle el mejor partido a este proyecto, pero acotando bien de qué se trata, cuál es el alcance que tiene real. Eso. Lo que podría informar. Muchas gracias, senador Lagos. A ver, la verdad es que cuando uno mira el proyecto de ley que modifica la ley sobre control de armas, es un proyecto bien extenso, tiene materia sobre control y registro de armas. Se le oye poco, presidenta. ¿Se me oye poco? Es que esto de la mascarilla es terrible. ¿Ahí mejor? ¿Ahí mejor? A ver, el proyecto de ley es un proyecto de ley que es bien amplio, no es un proyecto corto, ya lo decía la secretaria en la cuenta respecto de la cantidad de páginas que tiene el informe, las normativas que aborda. Cuando uno mira las materias, tiene control y registro de armas, tiene perfeccionamiento en materias de inscripción de armas, tiene temas en materia de fiscalización, temas en materia de sancionatorio. Hay un montón de normas que establecen lo que es posesión y tenencia, venta de municiones, propuesta de disposición de armas respecto a menores, adulteración del sistema de trazabilidad, pérdida de armas, agravantes de estas materias, atenuantes de cooperación eficaz, suspensión de condiciones de procedimiento, técnicas especializadas de investigación. Además, hay normas en materia del Código Procesal Penal y artículos transitorios. Por lo tanto, la verdad es que no es un proyecto breve, es más bien amplio. Y cuando uno mira estas materias, hay cosas que ya las ha mencionado el senador Montt, el senador Lagos. Yo quiero agregar otras. En el informe final 899-19 de la Contraloría de la Dirección General de Movilización Nacional sobre inscripción, custodia y destrucción de armas de junio del 2021, o sea, un informe reciente,
arroja cifras que no son menores, son cifras preocupantes respecto de tenencia de armas, especialmente en menores de edad. En base a los antecedentes recaudados, la Contraloría dispuso, perdón Ricardo, es que está ahí hablando demasiado fuerte. La Contraloría dispuso 60 días para que la Dirección General de Movilización Nacional emitiera un informe. Según los datos que tenemos, este plazo vence en pocos días más. En esta Contraloría se detectaron 1.083 armas de fuego inscritas por individuos que a la data de la referida actuación no eran mayores de edad, ya que es un requisito exigido en el artículo 5A, letra A de la Ley 17.798 sobre control de armas. Hay 22.987 casos de civiles con antecedentes penales que mantienen armas en Chile. Además, 1.714 personas que no reúnen la idoneidad requerida para mantener armas de fuego a su nombre, toda vez que poseen antecedentes penales por violencia intrafamiliar. Existen 10.677 armas agrupadas bajo la denominación de RUT 0. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que la dirección no cuenta con antecedentes suficientes para conocer la ubicación ni el tenedor de dichas armas. Debido a la gravedad de la situación, la Contraloría entregó ningún día, 0 días hábiles tengo aquí para entregar la información correspondiente. Se detectó que un total de 132.921 personas fallecidas figuran en el registro de la Dirección General de Movilización Nacional con 182.898 inscripciones vigentes al 31 de diciembre del 2018, lo que deja de manifiesto la falta de análisis, revisión, control y gestión de la información con la que se dispone en esta entidad. Y por lo tanto, cuando uno mira todos estos datos, se hace muchas preguntas. Algunas ya las han hecho los colegas y obviamente nos gustaría saber qué pasa con el informe de la Contraloría. Estamos a días de que nos entreguen este informe, pero obviamente es súper preocupante. Yo entiendo que las normas que nosotros tenemos que votar son normas súper específicas, ya los han señalado la secretaria de la comisión, artículo 4A, inciso 3 y 4, sobre el sistema de identificación balística automatizada, el artículo 4B del sistema de identificación balística automatizado, el artículo 5, inciso 17, multa, el artículo 9, B, también multa, y el artículo 10A, multa, y el cuarto, transitorio. Entonces, y cuando vamos al informe financiero, yo entiendo, y ahí me quedó la duda de lo que dijo el senador Lago, me encantaría saber si él lo miró con más detención, que esto se financia con el presupuesto, este año, con el presupuesto del Ministerio en la subsecretaría respectiva, ¿no es cierto?, con cargo a la partida presupuestaria del Ministerio de Defensa, y en lo que se requiera la norma típica, ¿no es cierto?, del Tesoro Público. Entonces, la verdad es que es un proyecto que sin lugar a dudas es necesario, que necesitamos avanzar en él, pero que hay un montón de información que a mí al menos me preocupa. Si tenemos una dirección nacional que debiera estar preocupada de esto y no cuenta, o los datos con los que cuenta son de este calibre, aprovechando que estamos hablando de armas, ¿no?, la verdad es que nos preocupa y no sé cuál es la propuesta de la Dirección General para enfrentar estas materias y cómo van de la mano respecto de este proyecto. Eso me gustaría dejarlo encima de la mesa y no sé si nos pueden responder desde el Ministerio del Interior o directamente de la Dirección General. A mí y a los colegas. ¿Subsecretario está pidiendo la palabra o la dirección? Subsecretario está muteado. Presidenta, perdón. Sí, muchas gracias, Presidenta. Si quiere yo hago un recorrido por las preguntas que se plantearon. A mí me parece muy interesante, efectivamente el gran debate, Presidenta, es sobre armas legales e ilegales, ¿no es cierto? Lo que planteaba el senador Coloma es muy similar a lo que planteaba el senador Montes en ese sentido. Ahora, yo creo que esa frontera entre las armas legales e ilegales es bastante artificiosa. Si usted quiere, Presidenta, lo podemos tomar de la siguiente manera, y creo que es la más fácil, pero no va a resolver el problema. El proyecto de ley, o sea, más bien, la ley vigente, ¿no es cierto?, distingue aquellas
armas que son registrables de aquellas que no lo son y que por lo tanto son prohibidas. Esa es una primera distinción. Si uno podría pensar, ¿no es cierto?, en que las armas legales son aquellas que son susceptibles de registro o apropiación, tenencia o porte por parte de particulares, de aquellas que no lo son, por ejemplo, las armas de guerra. Sin embargo, hemos visto armas de guerra. Hemos visto armas de guerra en manos de personas que han cometido delitos. Por ejemplo, Pablo Marchán, que cayó fallecido en un atentado incendiario en Carahue, portaba un fusil M16. ¿No? El fusil M16, Presidenta, es un arma prohibida, 100% prohibida, nunca pudo ser registrada. Y claramente es un arma cuyo origen desconocemos, pero probablemente fue internada a nuestro país de manera ilegal. Esa es un arma completa y absolutamente ilegal y prohibida en Chile. Ahora, existen. Efectivamente. Y por lo tanto, esa es la primera distinción. Ahora, yo entiendo que no es esa la distinción a la que hacemos, ¿no es cierto? Las armas prohibidas son armas prohibidas y por lo tanto son siempre ilegales. Después entramos entonces a las armas que son registrables. Las armas que son registrables las entendemos como legales cuando están registradas y su registro está actualizado. Sin embargo, pueden ser las mismas armas, la misma materialidad que es utilizada para la comisión de un delito. ¿No? Entonces, cuando hablamos de armas legales e ilegales, ¿cuáles son aquellas que entendemos como ilegales? Aquellas que nunca estuvieron registradas, las que estuvieron registradas y fueron extraviadas o robadas, o ni siquiera, solo aquellas que estando registradas o no, fueron utilizadas para la comisión de un delito. Yo tiendo a pensar que ese es el problema, ¿no es cierto? Desde la perspectiva de la seguridad pública, Presidenta, la verdad es que esta distinción entre armas legales e ilegales es totalmente inoficiosa. Totalmente inoficiosa. A nosotros nos interesa el arma en cuanto elemento capaz de producir daño a un ciudadano. Y por lo tanto, nos es indiferente si esa arma estuvo o no en un registro público en el pasado. Si lo está o no lo está, nos es indiferente. Lo que nos es relevante es que una persona puede resultar dañada o resultó dañada como consecuencia de la utilización de esa arma en la comisión de un delito. Eso es lo que nos importa. Y por lo tanto, todo este debate respecto a las armas legales e ilegales es totalmente irrelevante para ese efecto. Totalmente irrelevante. Por lo tanto, yo entiendo que el debate que estamos sosteniendo es respecto a aquellas armas que son registrables. Eso es gran parte del proyecto de ley. Gran parte del proyecto de ley, apuntando al propósito que nos preguntaba el senador Montes, efectivamente, este es un mercado regulado. Lo que estamos haciendo es fijando normas de regulación de un mercado. ¿Y cuál es el gran principio que hay detrás de la regulación de este mercado? Es simple: el riesgo. Porque nosotros como sociedad, y en eso creo que va a haber, tal como lo dice el senador Lago, bastante acuerdo en cuanto a que todos consideramos las armas de fuego como elementos esencialmente riesgosos. Porque su único fin, en el caso del arma de fuego, es generar, ¿no es cierto?, daño. Eventualmente puede ser utilizada para el deporte, eventualmente pueden haber algunos que las coleccionen por su valor histórico, y también hay personas que los utilizan para defensa personal, ya sea en virtud de la seguridad privada, como decía el senador Monte, como vigilantes privados, o para defensa personal de un particular, en virtud de las normas que le permiten la tenencia de armas para su propia defensa, sujeto además a una causal especial de justificación en nuestro Código Penal, que es la legítima defensa cuando hacen uso de esa arma de fuego para repeler un delito. Y por lo tanto, las armas de fuego son por esencia riesgosas. Y dado ese nivel de riesgo, es que sometemos a aquellos particulares que quieran tener o poseer armas de fuego a una regulación especial. Y ese es el propósito, a propósito de la pregunta, Presidenta, del senador Monte. Ese es el propósito de esta ley. La ley de control de armas a lo que apunta primordialmente es a someter a una regulación especial a aquellas personas que quieran poseer o tener y eventualmente portar un elemento riesgoso socialmente. Y eso tiene consecuencias, ¿no es cierto? Tiene consecuencias, que es que hay un deber de cuidado por parte de quien registre un arma, es decir, yo le voy a establecer
requisitos especiales, no a cualquiera le voy a permitir inscribir un arma. También le voy a poner condiciones especiales de resguardo, es decir, dependiendo de en qué calidad tenga el arma, le voy a exigir que tomen medidas preventivas para que esa arma no sea utilizada para la comisión de un delito. Y en tercer lugar, voy a establecer punibilidad aumentada para aquellas personas que no tomen esas medidas de resguardo. Es decir, por ejemplo, que simplemente la tengan o la posean sin haberse registrado en un registro público. Y así, por ejemplo, los delitos, lo que yo les decía al principio, los delitos de la Ley de Control de Armas son esencialmente delitos de peligro. No hay un daño concreto, sino que más bien el hecho de poseer o tener un arma sin haber cumplido los requisitos administrativos de la ley constituye un peligro concreto para la sociedad. Porque la sociedad puede presumir que detrás de esa arma no inscrita hay la voluntad de... Y por eso creo que es importante avanzar en todas esas vías, y por eso creo la relevancia de este proyecto de ley, presidente. En primer lugar, estamos estableciendo más requisitos y más estrictos para aquellos que quieran tener armas. Estamos estableciendo limitaciones de número de armas para limitar el riesgo, ¿no es cierto?, dependiendo de cuál sea el fin para el cual la poseen o la tienen. Y además estamos perfeccionando la punibilidad para aquellos que tengan las armas e incumplan la regulación. Entonces, si usted piensa, presidente, en esa distinción que nos planteaba el senador Coloma y el senador Montes, es justamente, estamos regulando las armas así denominadas legales, porque son aquellas que pueden estar dentro de un registro público y cuyos poseedores o tenedores tienen que cumplir las normas de la ley. Ahora, eso no nos puede llevar, y ahí yo comparto plenamente con el senador Montes, que eso es solo una partecita pequeña del problema. Y yo sí no comparto con el senador Montes que el foco que hemos puesto sea quizás equivocado. Nosotros nos hemos dado cuenta, el senador Montes tenía los datos porque se los entregamos, ¿no es cierto? Nosotros nos hemos dado cuenta que el uso de las armas, presidenta, y en esto quiero darles algunos números que son bastante sintomáticos, bastante esclarecedores en esta materia. Piense usted que durante el año 2020 y el año 2021, los delitos de mayor connotación social, presidenta, han caído de manera importante. Principalmente como consecuencia de las medidas restrictivas de la libertad impuestas por la autoridad sanitaria a raíz de la pandemia de COVID-19. Eso ha implicado tres factores que son determinantes para la comisión de delitos. En primer lugar, gran parte de los delitos de mayor connotación social se cometen en el espacio público, donde por las medidas dispuestas ha habido menos presencia de personas en el espacio público. En segundo lugar, presidenta, ha habido gran presencia de personal policial y militar en el control de esas medidas y por lo tanto se ha generado un efecto disuasivo natural en la comisión de delitos. Y en tercer lugar, presidenta, ha habido menos oportunidades para la comisión de delitos porque la gente estaba en sus casas, ¿no es cierto?, menos traslado en el espacio público y por lo tanto menos oportunidades para cometer delitos. Eso ha implicado una reducción de los delitos de mayor connotación social entre un 30 y un 40% dependiendo de la región o el lugar. Sin embargo, la mala noticia, presidenta, es que la sensación de, la percepción de inseguridad, la sensación de temor de la población no ha caído. Y estamos en uno de los momentos en que más sensación de temor hay en la población. Entonces, yo ahí coincido con el senador Montes. ¿Cuál es la razón para que pese a una caída importante en la comisión de la victimización, es decir, del número de personas que han sido víctimas de un delito, la percepción de inseguridad no haya caído? Y ahí nosotros lo vinculamos a lo que el senador Montes planteaba, presidenta, la tríada drogas, armas y violencia. Lo que la gente teme es a la violencia asociada generalmente al uso de armas de fuego y a la droga. A la droga en sus distintos niveles, presidenta, desde las grandes organizaciones de narcotráfico hasta el microtráfico presente en los distintos barrios de nuestro país. Y por eso mismo, ¿y por qué lo vinculo a las armas de fuego y por qué es tan relevante para este efecto? Presidente, porque ya lo dijo el senador Montes. Fíjese que nosotros hicimos un microestudio aquí con información con los laboratorios
tanto de Carabineros como de la PDI, para mirar las armas que habían sido incautadas en sitios del suceso en la comisión de delitos. Y el 51% de las armas incautadas, Presidenta, lo son en procedimientos relacionados con la ley 20.000. Es decir, la mitad de las armas que se utilizan en la comisión de delitos están vinculadas a delitos vinculados con el narcotráfico. Entonces, cuando nosotros hablamos de la tríada drogas, armas, violencia, es porque la violencia está asociada al narcotráfico y generalmente al uso de las armas de fuego. Pero, y además, Presidenta, pese a que han caído el número de delitos y también los delitos violentos, en el caso de los delitos violentos y de los homicidios, nos hemos dado cuenta que la proporción de homicidios que se cometen con armas de fuego ha aumentado. No es que hayan aumentado los homicidios. Lo que pasa es que antes los homicidios se cometían muchas veces con armas blancas o con otro tipo de elementos. Ha aumentado la proporción de homicidios cometidos con armas de fuego. Un 31% de los homicidios, ha aumentado un 31% la proporción de homicidios que se cometen con armas de fuego. Ese es el enfoque que te estamos dando a este proyecto de ley y por eso creemos que es tan importante. Y Presidenta, ¿cuáles son las innovaciones? Más requisitos más estrictos para la inscripción de armas de tal manera que sean legales o ilegales. Esas armas de fuego no puedan ser utilizadas para la comisión de delitos en contra de ciudadanos. Eso es lo que a nosotros nos interesa. Y lo que hemos estado viendo, Presidenta, es que separamos, ¿no es cierto? Separamos, si usted lo quiere conceptualmente, la oferta de armas, que es la oferta de armas legales, porque en general Chile no produce armas, no fabrica armas, y por lo tanto todas las armas son importadas, ya sea legal o ilegalmente a nuestro país. Y yo coincido con el senador Montes y por eso el servicio de aduana está dentro de las unidades de coordinación, particularmente la unidad de coordinación estratégica del norte, incorporada dentro del trabajo que hacemos. Porque yo ahí quiero hacerme cargo de lo que dice el senador Montes en cuanto a que ¿por qué la DGMN la estamos involucrando, ¿no es cierto?, en el control de los delitos? Bueno, es que, senador, algo que desde el Ministerio del Interior hemos empujado con mucha fuerza porque tenemos convicción al respecto, es que no es el Ministerio del Interior y Seguridad Pública el encargado de hacerse cargo de esto, es el encargado de liderarlo, sin duda. Pero el sistema de seguridad pública involucra a organismos del Estado que van mucho más allá de la dependencia de este ministerio. Le pongo un ejemplo. La Policía Marítima, que hoy día la ejerce la Armada, en el mar y en el borde costero. Los encargados de custodiar, fiscalizar y controlar la pesca ilegal en nuestros mares, bueno, no son dependientes del Ministerio del Interior. El encargado de la coordinación central de la fiscalización de las armas es la Dirección General de Movilización Nacional, que depende del Ministerio de Defensa. Y el Servicio Nacional de Aduanas depende del Ministerio de Hacienda. Y así sucesivamente podríamos llegar al infinito. El Sename, Presidente, que tiene un rol muy preponderante, tanto en la prevención como en la reinserción social de niños, niñas y adolescentes. Bueno, algo tiene que decir en el sistema de seguridad pública, sin lugar a dudas, particularmente para aquellos niños, niñas y adolescentes que son infractores de ley. Bueno, pero tampoco depende del Ministerio del Interior. Entonces, el sistema... Tenemos que tratar la seguridad pública como un sistema donde todos los organismos públicos deben contribuir a la provisión de algo muy simple, la provisión de un bien público que se llama seguridad para los ciudadanos. Eso es la esencia también de este proyecto de ley, Presidente. Sí me quiero hacer cargo de los comercializadores de armas. Efectivamente, nosotros estamos mirando con bastante detalle quiénes son los que compran, venden, importan. No solo armas, y ahí coincido con el senador Montes, Presidenta, también municiones. Y efectivamente, el ampliar las competencias de los organismos fiscalizadores, particularmente de las policías en esta materia, nos va a dar más facultades para ello. Y también nos preocupa, senador Montes, que nuestro país pueda hacer tránsito del tráfico de armas. Efectivamente, nosotros pusimos mucho foco en el descubrimiento de armas que estaban desarmadas, que se detectaron en un vehículo en Paraguay, particularmente en la triple frontera, Paraguay, Perú, Paraguay, Argentina,
Brasil, pero también con el descubrimiento que se hizo en la zona franca de Iquique de otro vehículo que también tenía armas desarmadas, armas particularmente sofisticadas, eran fusiles que son armas ilegales per se, pero que estaban siendo incorporadas en partes y piezas a nuestro país. Y por lo tanto hay un enfoque particular de atención, pero para eso necesitamos una aproximación que sea conjunta y colaborativa de los distintos organismos del Estado. Por eso sí, naturalmente nos preocupa, senadora Rincón, las conclusiones de la Contraloría General de la República respecto de el foco en materia de control de las armas, pero mucho de eso es consecuencia del diagnóstico que le presentó la DGMN. Es decir, nosotros tenemos que focalizar en esa institución, en el control de las armas, el cumplimiento y mantenimiento actualizado de los registros de armas, porque si es que no hay una operación o ejecución, de nada sirve cambiar la ley. Pero estamos claros en que esta ley va a dotar de mejores instrumentos a la DGMN y al sistema de seguridad pública para hacer frente a este fenómeno. Sí coincido con el senador Montes en que claramente la validación de la violencia no contribuye, y muchas veces a todo lo contrario. La validación de la violencia lo que hace es que se acepte la utilización de armas de fuego. Por eso nosotros hemos sido tan opositores, por ejemplo, al proyecto de ley que está en tramitación en el Senado, que declara impunes la comisión de delitos asociados a la ley vigente de control de armas por haber sido ellas cometidas en el contexto de una manifestación. Yo creo que esa es una señal totalmente contraria a lo que hemos discutido en esta sesión, porque justamente declarar impunes, declarar libres de condena a personas que hayan utilizado armas de fuego en contra de otros ciudadanos, que hayan lanzado bombas Molotov, claramente es una señal totalmente contradictoria con lo que estamos planteando en este proyecto de ley, Presidenta. Y por eso mismo yo comparto la preocupación, también comparto la urgencia de este proyecto de ley en cuanto a que la ley de control de armas va a permitir un mejor registro, un mejor control, una mejor fiscalización y además de fenómenos nuevos, lo que le decía yo, armas transformables y adaptables para el disparo, que es lo que estamos viendo. Probablemente lo que vio a principios de los 2000 el senador Montes con las armas hechizas, hoy día lo estamos viendo con las armas de fogueo que son transformadas para disparar balas. Y lo último, Presidenta, perdone lo largo, lo que hemos visto también, que es particularmente preocupante, es que el arma hoy día, en algunos ambientes particularmente vinculados con el narcotráfico, el arma es una señal de estatus, Presidente. O sea, no estamos viendo armas hechizas, ni estamos viendo armas antiguas, ni robadas siquiera. Son muchas pistolas Glock, a propósito de la mención que hizo el senador Montes, muchas de las pistolas Glock son muy modernas y no tan baratas, Presidenta, a propósito de lo que dijo el senador Montes. Pueden haber armas que pueden llegar a cerca del $1.000.000 y que claramente son utilizadas. Y usted puede ver videos de algunos cantantes de música muy famosos en cierto ambiente y para cierta generación que hacen alarde del uso y la exhibición de armas de fuego, tal como se hace muchas veces por aquellas personas que están involucradas en el narcotráfico para hacer alarde de su capacidad de ocupación del territorio. Claramente este proyecto de ley debería contribuir a controlar ese fenómeno y hacer más reducido, más limitado el acceso a armas de fuego por parte de quienes lo utilicen para la comisión de delitos. Gracias, Presidente. Gracias, subsecretario. La verdad es que no es diagnóstico lo que uno espera, porque obviamente se tiene que haber hecho, pero cuando uno mira el informe 2017-2020, que hay entre extraviadas, robadas, hurtadas, 18.000 armas, de las cuales se han recuperado 300 y tantas. La verdad es que uno dice, bueno, ¿qué es lo que se está haciendo para asumir ese problema? Y eso es lo que preocupa. Y no quiero meterme en el tema, y no sé si no alcancé a leerlo, de verdad, desde ayer a hoy día imposible. No sé si se habrán metido las comisiones técnicas en este tema, pero ¿cuántas armas más hay perdidas desde Gendarmería, Carabineros, Fuerzas Armadas? Cuando uno mira las noticias de hechos delictivos y aparecen chalecos antibalas que son de las Fuerzas Armadas, de policía, uno dice, bueno, ¿qué pasa con las armas? Y esa es información reservada a la que no se tiene acceso. Entonces, yo estoy poniendo el punto porque es preocupante.
Y entiendo que este proyecto de ley quiere hacerse cargo de temas deficitarios, pero me preocupa esto otro. ¿Qué pasa? Y lo decía el senador Carlos Montes, solo en el tema de aduanas. Uno mira cómo se pesquisan drogas, armamento, etcétera, de manera preocupante. Entonces, ese es el punto. Yo creo que deberíamos ver, no en esta comisión, no es la especializada, pero sí en las técnicas, cómo se aborda esta materia y qué es lo que está pasando con este dato. Recuperar solo el 2% de lo extraviado, hurtado, robado es francamente preocupante. Colegas, tenemos que votar estas normas. Estamos a 10 minutos. No sé cómo abordarlo. Votamos el martes, ¿les parece? Para que lo podamos revisar. Yo creo que el tema es delicado y debiéramos... Votamos el martes, nos da plazo, pero el lunes vemos... El lunes ya está acordado y tenemos que solo fijar la hora. Y ya le quitó el Ejecutivo la discusión inmediata de cambio climático, era, ¿no? Por lo tanto, estamos con discusión suma. Senador Montes. No, a mí me parece importante lo que plantea el subsecretario y lo que ha surgido, pero... o sea, la sensación, subsecretario, es que como que el problema está ahí, ¿eh? Porque no es real esto que sea inoficioso lo legal y lo ilegal que planteaba el senador Coloma y yo también. O sea, porque la verdad que lo ilegal tiene una fuente, una vertiente distinta a lo legal, ¿eh? Y ese es el gran problema que tenemos, que esto ha crecido. Si es verdad de que hay estos container, que han pillado 2 containers, no es solo en un auto, sino que container con armas, ¿ah? Y que han llegado a Bolivia y a Paraguay. Bueno, yo creo que eso es una cuestión que demuestra que tenemos una filtración mayor que la que estamos tomando en cuenta. A mí me preocupa que no tomemos en cuenta que casi todos los lugares que se habla que están en el microtráfico, que son miles, en casi todos esos lugares hay armas para defenderse. No es para atacar, es para defenderse. Que en la convivencia deportiva de los jóvenes hay armas, ¿eh? O sea, hay armas por el estatus que usted señalaba, pero también por protección. Que los portonazos, uno los ve todos los portonazos son con harta arma, la cantidad de armas que se muestran en los portonazos, en los robos de autos en los últimos días. Bueno, entonces yo lo que quisiera decir, asumamos que la arma es un problema nacional y en ese sentido está bien el proyecto porque busca hacerse cargo de parte del problema. No está tan claro en el proyecto que el objetivo es reducir al mínimo el riesgo, por lo tanto que haya la menor cantidad de armas posible y con altas regulaciones y por lo tanto que esté circunscrita a ciertos objetivos y a otros no. No es que cualquiera va a pedir un arma como en otros países, acá todavía eso es ambiguo. Que hay que hacer una cierta educación de por qué las armas no, salvo excepcionalmente. Y lo que usted ha dicho, lo que ha dicho el subsecretario Presidenta, de que esta es una tarea de la Dirección General, pero también es un esfuerzo conjunto y colaborativo de todo el Estado, yo creo que en alguna parte debe haber alguien encargado de la arma y por lo tanto crear una instancia, yo esperaba en esta ley al menos una instancia permanente para esto, que lo dirija a quién, la subsecretaría, lo dirija a la Dirección General, no sé, pero que haya alguien que esté investigando, viendo todo lo que llega. Usted no hizo ninguna mención a los lugares de arriendo de armas. Pero le quiero decir que esto es antiguo y que se ha venido expandiendo, porque para cometer un delito las armas van rotando de una persona a otra porque tienen un centro de arriendo de personas especializadas en eludir la ley y los controles. Entonces, eso existe. Y también el tema de los vigilantes privados, que lo hemos discutido otras veces, por eso yo le digo, no es lo mismo que un carabinero tenga un arma que un vigilante privado tenga un arma, sino porque no ha tenido ni la preparación ni la selección, y usted lo sabe igual que yo, que esto es una fuente de problemas, ¿eh? Mientras no se haga lo que un proyecto que usted colaboró en Piñera 1, que fue bastante más productivo, en Piñera 1, y que no avanzó más, ni en Bachelet 2, ni en Piñera 2 no avanzó. El proyecto está aquí en el Senado guardado cuando es clave para regular esa tremenda industria de la seguridad privada que hoy día representa más de 3.000 millones de dólares al año, ¿eh? Entonces me gustaría que a lo mejor el martes nos clarificara. Yo no tendría ni un problema, Presidenta, en aprobar la creación del registro y el presupuesto del registro, ni las multas. No tendría ningún problema. El problema no es ese, no es lo que nos corresponde, sino que el problema es que a lo mejor podemos ayudar a que se amplíe un poco el foco en algo, por lo menos que quede una instancia encargada del problema integrado, ¿eh? Que no sea la Dirección General que ve las inscripciones
otro ve la fiscalización y el control. No sé, hay algo que lo veo todavía demasiado disperso en un problema nacional de la envergadura de lo que se va convirtiendo la arma. Y le digo al senador Lago, yo cuando estaba en México, el tema de la arma era una cuestión lateral, no era él. Hoy día es un problema muy serio en México y ya se transformó en algo que ya es incontrolable. En Estados Unidos también es incontrolable. Entonces nosotros tratemos de pararlo esto antes que se siga creciendo. Entonces, recogemos acuerdo para votar el martes, de tal manera que podamos revisar el tema, conversarlo con el gobierno y sacar el proyecto de la comisión. ¿Sí? ¿Ok? Campanilla, por favor, colega, y muchas gracias. Muy bien la campanilla. Muchas gracias. Sí, senador Monte. No, el subsecretario Pavés arrancó porque no le iba a hacer una consulta, pero parece que ya no. No está. Vino a postergar la urgencia. Viene en camino para acá, dice, a verte. Subsecretario Gali, muchas gracias. A la Dirección General de Movilización Nacional también. Ahí está Pavés para que le preguntes lo que quiera. Ya, sí. Por lo menos postergó la urgencia. Ya. Toca la campana. Max, así es la vida. Muchas gracias a todos. Nos vemos el lunes en la comisión. Así que, habiéndose cumplido el objeto, se levantan. Muchas gracias.